Rápidamente, el teorema de máxima transferencia de potencia, como lo habíamos platicado la vez pasada, va a aplicar tanto para el teorema de Thevenin y para el teorema de Norton. Lo que se busca a grandes rasgos es, a partir de un circuito, lo que se está determinando, lo que se va a buscar es de que ese circuito proporcione la cantidad suficiente de energía para obtener la máxima transferencia de potencia en un elemento de carga. Entonces, el valor del elemento de carga es una variable que nosotros vamos a tener que determinar. Esa variable, entonces, la vamos nosotros a poder determinar justo cuando nosotros encontremos ya sea el equivalente de Thevenin o el equivalente de Norton. ¿Okay? Recuerden que el equivalente de Thevenin y de Norton simplemente es una simplificación de todo un circuito que puede tener varias fuentes de voltaje dependientes o independientes. Una vez encontrado entonces el equivalente de Thevenin, lo que nosotros estuvimos describiendo la clase pasada es de que podemos nosotros obtener lo que es la corriente que pasa, una expresión de la corriente que pasa a través de la resistencia, y como también conocemos que la potencia está dada como la corriente al cuadrado por la resistencia de carga, si esta expresión entonces nosotros la derivamos respecto de la resistencia de carga y la igualamos a cero, entonces toda esta talacha matemática nos va a permitir encontrar que la máxima transferencia de potencia se va a obtener cuando estas dos resistencias son iguales. La clase pasada yo también les había comentado el que si podemos graficar lo que es la potencia específicamente sobre la resistencia de carga, variando este valor de la resistencia de carga, entonces podemos encontrar una curva de este tipo. Lo que podemos ver en esta curva, el comportamiento de esta curva, es que conforme nosotros vamos incrementando el valor de esta resistencia de carga, entonces la potencia empieza a incrementar, ¿ok? Y va a llegar a un máximo. Este máximo va a ocurrir cuando estas dos resistencias son iguales. Y posteriormente, si nosotros seguimos incrementando el valor de esta resistencia de carga, ahora la potencia va a tender a disminuir. Entonces, es por eso que es muy importante determinar cuando ustedes están diseñando un circuito eléctrico, cuál es la resistencia óptima que ustedes deben de considerar, porque no tiene caso el que ustedes estén considerando una resistencia muy grande cuando están buscando la máxima transferencia de potencia. Como pueden ustedes ver aquí en la curva, si ustedes siguen incrementando la resistencia de carga, entonces la potencia empieza a disminuir. ¿Por qué es importante esto? Bueno, imagínense que ustedes tengan por aquí, no sé, vamos a considerar como una plancha, algo que realmente está generando calor, ¿ok? Y ustedes, para generar el calor, pues requieren la máxima transferencia de potencia. No tiene caso, pues, tener un voltaje fijo y una resistencia del circuito que me esté entregando cierta cantidad de energía cuando no tengo la máxima potencia entonces aquí. ¿Okay? Entonces, esta resistencia de carga va a ser muy importante cuando ustedes estén diseñando circuitos o también cuando estén analizando cuál es el efecto de un amplificador operacional, ya que un amplificador operacional básicamente, lo van a ver ustedes en los cursos más adelante, se modela mediante un arreglo un equivalente de Thevenin o un equivalente de Norton. Entonces, lo que están buscando ahí básicamente es de que en un amplificador de potencia, un amplificador de instrumentación, pues se entregue la máxima cantidad de energía para eficientar el sistema. Ahora, cabe resaltar que este circuito en ningún momento se está variando el voltaje de la fuente y la resistencia de Thevenin. Estos dos parámetros son constantes. Lo único que podríamos variar es la resistencia de carga y la estamos variando con el propósito de determinar cuál es el punto en donde se obtiene la máxima transferencia de potencia. Los ejercicios que vamos nosotros a estar resolviendo pues consisten de una manera muy básica, como ustedes ya saben implementar lo que es el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton, pues es primero
encontrar el equivalente. Una vez que ustedes encuentren el equivalente, de manera automática van a encontrar el valor de la resistencia de carga. Pero el ejercicio también lo que puede solicitar es y determina la potencia. Entonces, si queremos determinar cuál es la potencia que se genera en la resistencia de carga, pues requerimos ya sea el valor de la corriente o el valor del voltaje para que implementando aquí sobre el elemento de carga podemos encontrar ese valor. La clase pasada le estaba por ahí haciendo unas preguntas a Arturo, si no mal recuerdo, es muy importante tener presente que la corriente siempre va a ser la misma en estos tres elementos. Solo que la corriente, el efecto de la corriente, cuando esta resistencia de carga es muy pequeñita, ¿okay? Perdón, la corriente es muy grande. La corriente es muy grande cuando la resistencia de carga es muy pequeñita. Pero conforme nosotros estamos incrementando el valor de la resistencia de carga, esa corriente tiende a disminuir. Ese es el principal efecto de por qué entonces la potencia va cayendo, ya que la corriente que pasa a través de esta resistencia de carga se vuelve más y más y más pequeñita, aunque cabe resaltar que como esta resistencia de carga se está haciendo más grande, se va quedando con el voltaje más y más y más grande. De hecho, cuando tenemos aquí la resistencia de carga muy pequeñita, quien se queda con todo el voltaje es básicamente la resistencia en serie. Pero conforme nosotros vamos incrementando el valor de esta resistencia, entonces se va incrementando el voltaje. Es por eso entonces que como va incrementándose el voltaje, esta potencia empieza a incrementar. ¿Okay? A pesar de que la corriente está disminuyendo, va disminuyendo, pero no es un valor significativo hasta que se llega a este punto, ya que después de este punto, ahora la resistencia de carga va a tener el mayor voltaje, pero lo que va aquí a afectar es que la corriente se está limitando. Entonces, podríamos nosotros decir que cuando la resistencia de carga es muy pequeñita, básicamente aquí tendríamos un cortocircuito, un alambre. Y de esta manera, entonces, es cuando podemos encontrar la máxima corriente, ¿ok? El voltaje básicamente aquí sería muy, pero muy pequeñito. Cuando esta resistencia se está haciendo más y más y más grande, lo que estamos haciendo es limitando el paso de la corriente. Pero, entonces, considerando que esta resistencia tiene un valor muy, muy grande, lo que tendríamos en los extremos de la resistencia de carga sería un circuito abierto. Es decir, cuando este valor de RL es extremadamente muy grande comparado con la resistencia de Thevenin, pues ya no va a circular corriente. Pero si nosotros llegamos a medir el voltaje en esta resistencia de carga, entonces lo que vamos a poder medir va a ser el voltaje de la fuente, pero la corriente va a estar limitada. Es por eso que este comportamiento de la curva empieza a incrementarse, llega a un máximo, pero posteriormente, como la resistencia de carga empieza a afectar el paso de la corriente, es por eso que se ve afectado directamente en el valor de la potencia y empieza a disminuir. ¿Okay? El teorema de la máxima transferencia de potencia, ustedes en la literatura lo van a encontrar de diferentes maneras, pero en términos generales se establece que la potencia entregada por una fuente representada por un equivalente de Thevenin se alcanza cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin o a la resistencia en serie de un equivalente de Thevenin. Bueno, ¿cómo es de que se implementa entonces este concepto? Vamos a tomar en cuenta este ejercicio en el cual, como pueden observar, tenemos dos fuentes independientes, una fuente de voltaje, una fuente de corriente, un arreglo de resistores, pero observen cómo el valor de la resistencia de carga no lo conocemos. Entonces, aquí el objetivo es encontrar cuál es el valor que debe de tener esta resistencia para que todo este circuito le proporcione la máxima transferencia de potencia. ¿Okay? Para ello,
Entonces, lo que podríamos hacer es de este circuito encontrar el equivalente de Thevenin. Como pueden observar aquí directamente caemos en el primer caso. En el primer caso en el cual las dos fuentes independientes se pasivan. Aquí tendríamos un cortocircuito, un circuito abierto en la parte de arriba. En la fuente de voltaje tendríamos un cortocircuito y entonces lo que tendríamos que hacer es determinar la resistencia equivalente a partir de este punto de la resistencia de carga. ¿Okay? Y de manera automática, entonces, lo que podríamos nosotros determinar es el valor de la resistencia de Thevenin. Para que cumpla con la máxima transferencia de potencia, pues estas dos deben de ser iguales. Pero vean cómo también nos pueden solicitar el valor de la potencia sobre la resistencia de carga. ¿Qué estamos obligados a hacer? A determinar la corriente o el voltaje que pasa a través o que está presente en la resistencia de carga. Y apenas hemos cumplido la primera parte de Thevenin. La otra parte del equivalente de Thevenin es entonces aislar el circuito que previamente se tuvo que haber hecho y ahora encontrar el voltaje a circuito abierto. Para ello se activan las fuentes y entonces aplicando mallas, nodos, lo que ustedes consideren, es ahora encontrar el voltaje a circuito abierto. Este voltaje a circuito abierto corresponde directamente al valor de la fuente. Cerramos el circuito, se hace pasar una corriente o se determina el voltaje y podemos aplicar ahí una de las ecuaciones de la potencia, ya sea corriente por voltaje o corriente al cuadrado por el valor de la resistencia. Pero lo que también podríamos hacer de este circuito es, la clase pasada estuvimos hablando de lo que es el concepto de transformación de fuentes. Si ustedes observan, Inges, vean que del lado izquierdo tengo un arreglo de una fuente de voltaje que está en serie con una resistencia. Y en la parte de arriba lo que tenemos es un equivalente de Norton, ya que es una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces, este circuito, Inges, lo que podríamos hacer es, si tomamos esta parte de arriba, como el arreglo de paralelo de la corriente y la resistencia, lo podemos entonces ahora convertir o considerar como un arreglo en equivalente. El valor de la fuente de voltaje, pues lo vamos a obtener multiplicando la corriente por la resistencia y por eso me da aquí una fuente de voltaje de 4 volts. Muy importante, también lo platicamos la clase pasada. Aquí la corriente está apuntando a este nodo, por tanto, el positivo debe de quedar entonces del lado derecho. Con este circuito, entonces, ahora lo que nos convendría hacer es trabajar del lado izquierdo. Del lado izquierdo tenemos el arreglo de Thevenin, la configuración, el equivalente de Thevenin de la fuente de voltaje en serie con la resistencia. Podríamos entonces convertir estos dos elementos a un arreglo en paralelo de la fuente con la resistencia. El valor de la fuente de corriente simplemente es dividiendo el voltaje entre la resistencia. Observen las unidades, ¿ok? Porque son 6 volts entre 3000 ohms. Por eso tenemos que especificar aquí que son 2 miliamperes. La fuente de corriente tiene que apuntar a donde está el positivo de la fuente. Entonces, por eso es de que la estamos colocando de abajo hacia arriba. Este arreglo me va a permitir ahora, entonces, trabajar estas dos resistencias. Estas dos resistencias, entonces, podemos ver que están en paralelo. Podemos obtener una sola, que es de 2 kiloohms. Y vean entonces cómo tenemos un arreglo de una fuente de corriente en paralelo con la resistencia y podemos ahora convertirlo a un arreglo de una fuente de voltaje con una resistencia. Incluso también lo que pudimos haber hecho es de este arreglo de la fuente de voltaje de 4 volts con la de 2 kiloohms, también podríamos convertir en un arreglo en paralelo. Y ya tendríamos entonces todos los elementos en paralelo. En este caso, lo que estoy considerando nada más es el arreglo de la fuente de corriente con el de la resistencia y tenemos entonces ahora la posibilidad de sumar algebraicamente las fuentes. Si nosotros seguimos en sentido horario, podemos ver que hay una subida y hay una subida. Por tanto, estas dos fuentes que están en serie las podemos considerar como una sola fuente de voltaje de 8 volts, manteniendo la polaridad menos más.
Estas dos resistencias están en serie, nos queda una resistencia de 4 kiloohms. Vean que entonces el hecho de trabajar con el equivalente de Thevenin, o en este caso la transformación de fuentes, directamente encontramos lo que es el equivalente de Thevenin. De esta manera, aquí podemos observar directamente que esta resistencia de carga es de 4 kiloohms. ¿Okay? Si nosotros tenemos ya el valor de la resistencia y el valor de la fuente, podríamos entonces obtener el voltaje que va a estar aquí en esta resistencia de carga. Algunas de las veces, o más bien cuando se está trabajando con la máxima transferencia de potencia y ya se obtuvo el equivalente, no hay mucha necesidad de aplicar divisor de corriente o divisor de voltaje, debido a que estos dos elementos pasivos tienen el mismo valor, entonces lo que entrega la fuente se va a dividir en dos. En este caso es un equivalente de Thevenin, entonces el voltaje, que es de 8 volts, se va a quedar aquí 4 volts en esta resistencia, 4 volts en esta resistencia, ¿ok? Y podemos entonces hacer uso de una de las expresiones matemáticas para determinar lo que es la potencia, que está dada como el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Como ya encontramos el voltaje que está en la resistencia de carga, lo elevamos al cuadrado, lo dividimos entre esa misma resistencia y la potencia entonces son de 4 miliwatts. En términos generales, este es el concepto de la máxima transferencia de potencia. Antes de pasar a algún otro ejercicio, Inges, háganme saber si tienen alguna pregunta. ¿Nada? Continúo. Bueno, miren. Este ejercicio, entonces, vamos a determinar lo que es la resistencia de carga. ¿Okay? En este ejercicio, lo que podríamos hacer también es considerar Thevenin o Norton. No podemos, y que quede claro, no podríamos aquí implementar, bueno, se podría, pero tendríamos nosotros también que empezar a considerar el hecho de la transformación de fuentes, solo que no aplica de manera directa porque, bueno, de hecho no aplica porque como esta resistencia siempre la debemos de mantener, entonces no se vayan con la idea de que estos dos elementos están en serie, ¿ok? Porque no cumple con la definición, debido a este alambrito que yo tengo aquí, y lo mismo sucede con estos dos, ¿sale? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues lo que podríamos hacer es, como tenemos que encontrar el equivalente de Thevenin, pues vamos a aplicar lo que es el teorema del equivalente de Thevenin. Para ello, no nos importa el valor de la resistencia de carga. Recuerden que este valor nunca va a formar parte del procedimiento para encontrar el equivalente de Thevenin. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues primeramente es esta resistencia de carga, se aísla del circuito original, la separamos y previamente tuvimos que haber definido que caemos en el primer caso. En el primer caso porque tenemos fuentes independientes y tenemos resistores. Entonces, este circuito que tengo aquí a la derecha es el circuito que vamos a estar manejando para encontrar el equivalente de Thevenin. Como tenemos el primer caso, pasivamos las fuentes de voltaje, entonces se sustituyen por un cortocircuito. ¿Okay? Este cortocircuito, entonces, ya está representado en la parte izquierda inferior de esta diapositiva y ahora lo que tendríamos que hacer es encontrar el equivalente de Thevenin. Mauricio Tipa. Sí, profe. ¿Podrías decirme cuál es el equivalente de la resistencia? Sí, serían esas dos resistencias de 6 kiloohms, las que están abajo están en paralelo. Entonces ahí sería una resistencia de 3 kiloohms. Y queda en paralelo con la otra. Ahí sí. Eso nos lo estás preguntando, nos lo estás confirmando, Mauricio. No lo estoy. No, queda en serie. Y nos da de 9 kiloohms. Ok.
Bueno, mira, a ver, Mauricio, la pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿Cuántos nodos tenemos? 1, 2, 3. Tenemos 1, 2 nodos. Dos nodos, ok. Muy bien. Este es un primer nodo. Lo marcamos por acá. ¿Sale? Y voy a marcar con otro color el otro nodo. Todo esto es un mismo, ¿no? Es el mismo alambrito, Mauricio. Ok. ¿Cuál es la definición de paralelo? Que las resistencias se encuentran en dos nodos diferentes. Bueno, sí, comparten un mismo nodo, pero sí, no, sí, no. La definición de paralelo, como lo hemos venido manejando en este curso, es dos o más elementos tienen dos puntos en común. ¿Sale? Entonces, los tres elementos que tenemos ahí representados de 6 kiloohms, ¿vale? E incluso junto con las terminales de la resistencia de Thevenin, están en paralelo. ¿Qué significa eso? Que si tú arreglas o modificas este circuito, esta es la manera de cómo lo puedes representar. ¿Cuántos nodos tenemos en este circuito que yo te estoy dibujando aquí, Mauricio? Igual 2. 2 nodos. Entonces, ¿te das cuenta que por tanto entonces cumple con la definición de paralelo? Esta manera, entonces, están en paralelo. ¿Cuál es la resistencia equivalente entonces, Mauricio? 2 kiloohms. Es una resistencia de 2 kiloohms. Podemos aquí agarrar dos resistencias, como tú dijiste, que están en paralelo. Sacamos una que es de 3 y luego entonces esta de 3,6 me va a dar a una resistencia de 2 kiloohms. Esta resistencia básicamente es la resistencia de Thevenin. Y esta resistencia, como tiene que ser igual a la resistencia de carga, pues entonces de entrada esta resistencia de carga ya sabemos que vale 2000 ohms. Pero como nos están también solicitando el valor de la potencia, estamos obligados entonces a encontrar el valor de la fuente de voltaje, Mauricio. ¿Sale? Entonces continúo contigo todavía. Tenemos este circuito. Recuerda que la resistencia de carga no va a ser parte. Y bueno, y esto lo comento, Inges, porque también el clásico error que cometen a la hora del examen es el que una vez que encontraron la resistencia de carga, entonces me terminan diciendo que como esta resistencia es de 2 kiloohms y ahora tenemos que encontrar el voltaje en esta terminal, aquí me consideran la resistencia de carga. Y recuerden que estamos trabajando con el equivalente de Thevenin. Por tanto, lo que tenemos que hacer es encontrar el voltaje a circuito abierto. Una manera, Mauricio, entonces es aplicando mallas. Entonces, rápidamente, Mauricio, dame mis ecuaciones. Serían 12i1 menos 6i2 igual a 12. Ok, esa es una. La otra. La otra sería 12i2 menos 6i1 igual a menos 3. Perfecto. Con el sistema de ecuaciones lo resuelves, ya tienes I1, ya tienes I2. Ok, ahora, ¿cómo obtienes el voltaje a circuito abierto? Vamos a aplicar nodos. Bueno, el método de nodos. Pero ¿para qué nodos si estamos aplicando mallas? ¿Cómo puedes encontrar, Mauricio, el voltaje en estas terminales AB? Podemos aplicar un LKB en esa parte de AB, la fuente de 3 y la resistencia de 6 kilos. Perfecto. Entonces, el LKB sería una subida, otra subida y una bajada. ¿Ok?
¿ok? En estas terminales, considerando que aquí arriba el A tenemos más y en el B es menos, ¿ok? Y aquí este LKB, pues básicamente nada más incluiría esta parte de la malla externa, ¿sale? Ahora, ¿cuánto vale el voltaje en las terminales AB, Mauricio? Sería Dame el LKB, ¿cómo quedaría? 3 volts. Ajá. Más I1 por 6 kiloohms. Más el voltaje de AB. Menos el voltaje AB. Menos, sí, perdón. Sí, menos igual a 0. Ok. Como ya encontraste cuánto vale la corriente I1, la sustituyes y de esta manera ese es el voltaje al circuito abierto. Ese voltaje al circuito abierto es el que vas a ocupar para completar el equivalente de Thevenin. Entonces, aguas, Inges, porque muchas de las veces, les vuelvo a repetir, el clásico error es que cuando están trabajando con este teorema de máxima transferencia de potencia, ya consideran aquí el valor de la resistencia. Y recuerden que lo que estamos haciendo es encontrar el equivalente de Thevenin, ¿sale? Y esta resistencia no forma parte. Ahora, también pudiste haber aplicado nodos, Mauricio, ¿sale? Sin ningún problema. Y si el nodo de referencia lo hubieras puesto aquí abajo, de manera directa, entonces, el voltaje que está entre el nodo de referencia y el de arriba te va a dar el voltaje a circuito abierto, ¿sale? Y eso lo podrías tú corroborar. Bueno, con este equivalente, ¿sí? La polaridad de la resistencia de 6 kilos lo dio la fuente de 12 volts, ¿verdad? La polaridad de la fuente de 6 kilos. De la resistencia de 6 kiloohms. Ya está planteada desde un inicio del circuito. Ah, bueno. Pero si no estuviera planteado, entonces lo que tú estás proponiendo es como el sentido de la corriente va en sentido horario, el más arriba menos abajo. Ok. Vale. Bueno, entonces, pues ya nada más con este equivalente de Thevenin lo que tendríamos que hacer es encontrar la corriente o el voltaje. Aquí estoy considerando básicamente que 9.96 es aproximadamente 10 volts, entonces el voltaje que se queda en la resistencia de carga son pues aproximadamente 5 volts y con esta expresión de voltaje al cuadrado entre la resistencia podemos encontrar lo que es la potencia entregada a la resistencia de carga. ¿Okay? Y esta es otra manera también de implementar utilizando Thevenin. Un último ejercicio, Inges, respecto de la máxima transferencia de potencia. Vean que ahora, gracias Mauricio, con este circuito, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la máxima transferencia de potencia o la potencia sobre esta resistencia de carga proporcionada por este circuito. Bueno, lo que podríamos hacer es no enfocarnos en el equivalente de Thevenin, sino enfocarnos en el equivalente de Norton. ¿Qué significa? Pues lo que significa es que tenemos nosotros que encontrar el equivalente de Norton, que es un arreglo de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y a su vez conectado en paralelo con la resistencia de carga. Nuevamente, la resistencia de carga no va a formar parte del análisis, por tanto, lo tenemos nosotros que aislar. Como es primer caso, entonces pasivamos las fuentes de corriente para encontrar la resistencia de Norton y podemos nosotros aquí observar que tenemos ahora unos alambritos que tal vez nos están haciendo ruido, ¿sale? Entonces, al momento de eliminarlos, vean que el circuito queda de una manera mucho más simple de analizar, en el cual podemos nosotros determinar que las tres resistencias que forman parte de ese circuito original, entonces tienen una configuración en serie. Por tanto, la resistencia equivalente vista desde las terminales donde está la resistencia de carga es de 10 kiloohms. Este valor directamente, entonces, va aquí en el equivalente de Norton. Y como estamos buscando la máxima transferencia de potencia, también ya encontramos el valor de esta resistencia de carga. Pero como tenemos también que encontrar la potencia, estamos obligados a encontrar el valor de la fuente de corriente, ¿sale? Y para ello, entonces, lo que podríamos hacer es analizar el circuito
sin la resistencia de carga. ¿Okay? A pesar de que ya encontramos su valor, no tiene que ser parte del análisis. Y para ello, entonces, lo que podríamos hacer aquí es equivalente de Norton. ¿Ok? Como es el equivalente de Norton, justo donde está la resistencia de carga, tenemos nosotros que cortocircuitar, ¿vale? Poniendo un alambre para encontrar la corriente que pasa a través de este alambrito. Si nosotros encontramos la corriente que pasa a través de las terminales donde estaba la resistencia de carga, esa corriente es la que vamos nosotros a utilizar para completar el análisis. ¿Ok? Entonces, Flores Ramírez, Alejandro. Aquí estoy, profe. ¿Me escucha bien? Sí, te escucho muy bien. Dame mis ecuaciones, Alejandro, por favor. Para la primera malla sería, bueno, para la malla 1 y la malla 3 sería una supermalla, que sería 2 por I1, 5 por I1, y luego más 5 y 3, menos 8 y 2. ¿Sí, no? Y para la corriente 2. Pero igual. Sí, igual a 0, porque no hay nada. Igual a 0. Ok, esa es una primera ecuación de la supermalla. La segunda. I2 es igual a 1 microampere. Ok, pero me falta la ecuación de la supermalla. Y para cierto, sí. Sería I3 menos I1 es igual a 2 microamperes. Miliamperes. Miliamperes. Ok, que aunque esos números, lo que yo les recomiendo, manejen los números, no los milis, porque si no, entonces van a estar arrastrando muchos ceros. Ok, las ecuaciones que tú nos acabas de proporcionar, aquí están, simplemente se resuelven el sistema de ecuaciones, ya encontraste I1 y ya encontraste I2. ¿Cuál es la corriente de cortocircuito entonces que a nosotros nos interesa, Alejandro? I3 sería 1.8. Perfecto. Entonces, esta corriente es la que vamos a ocupar, y aquí sí vamos a ponerle, ya que son miliamperes, esta corriente es la que vamos a ocupar para completar entonces el equivalente de Norton. Conectamos y posteriormente, entonces ahora lo que podríamos hacer es determinar la cantidad de corriente que se va por la resistencia de carga. Y aquí es lo que les digo, como estas dos resistencias son iguales, pues el valor de esta corriente se va a dividir entonces entre 2. Con el valor de la corriente, ahora podemos hacer uso de esta expresión matemática. La potencia, entonces, también está dada como corriente al cuadrado por la resistencia. Esta corriente es la que utilizamos y encontramos que la potencia es de 8.1 miliwatts. ¿Alguna pregunta, Alejandro? Ninguna, profesor. Va, muy bien. Pues entonces ya mira, encarrerado, Alex. Este circuito, quiero encontrar el equivalente de Thevenin, ¿ok? Entonces, en el equivalente de Thevenin, ahora no tenemos que cortocircuitar, tenemos que encontrar el voltaje en estas dos terminales. ¿Sale, vale? Lo que vamos a hacer aquí es, ya tienes aquí lo que son nombrados los nodos, y tengo aquí el nodo de referencia. Dame mis ecuaciones, Alex. BA sería igual a 1/3 más 1/2 por BA. Menos 1/2 de BB menos 1/3 de BC. Es igual a 1. Igual a 1. Ok, esa es la ecuación del nodo A. B. Nodo para B sería 1/2 menos 1/2 de B. 1/2 de BB menos 1/2 de BA es igual a 2. Ok. La última ecuación. Para C sería 1/5 más 1/3 de por BC. Es de menos 1/3 de BA. Es igual a menos 2. Igual a menos 2.
Perfecto. Ahí tienen las ecuaciones, ustedes las resuelven. Y ahora dime, ¿cuál es el voltaje en las terminales AB? Sería el voltaje, si tomamos el punto de arriba como el positivo y el de abajo el negativo, sería BB menos BC es igual al voltaje, ¿no? De la resistencia. A ver, ¿cómo? Sería el voltaje de B menos el voltaje de C. Ah, no, porque está en... No, sería BB, sí, es cierto. Directamente, exactamente, como el nodo de referencia está aquí abajo, y entonces tú lo que quieres hacer es encontrar el voltaje entre el nodo de referencia y este de aquí arriba, pues este de aquí arriba lo nombramos VB, por tanto es directamente 18 volts. Estos 18 volts me van a permitir encontrar, generar el equivalente de Thevenin. La resistencia ya no la hicimos porque fue lo mismo que en el equivalente de Norton. ¿Ok? Pero este circuito, entonces ahora, pues me va a permitir encontrar que el voltaje sobre la resistencia de carga, pues es de 9 volts. La potencia, entonces ahora también la podemos determinar como el voltaje al cuadrado entre la resistencia, y eso nos da el 8.1 miliwatts, que fue el mismo ejercicio, el mismo valor que encontramos en el ejercicio anterior con el equivalente de Norton. ¿Alguna pregunta, Alex? Ninguna, profesor. Gracias. Inges, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Excelente. Creo, Inges, ahora sí ya están listos para el tercer examen. Entonces, antes de comenzar, ¿les parece bien, Inges, el examen el viernes a las 11:30? Si nadie dice nada, voy a considerar como un ya que. Sale y vale. Viernes, entonces. ¿Perdón? Que está bien el viernes. Perfecto, muy bien. Pues entonces el viernes a las 11:30, al menos 3 ejercicios, ¿ok? Van ustedes a encontrar, y les pido de favor que repasen estos días sus tareas. Bueno, vamos ahora a comenzar el tema ya de la tercera parte. Aquí lo que ya vamos a considerar son 2 elementos que nos que van a formar parte también del análisis de todos estos circuitos. El primer elemento que vamos a estar nosotros hablando es el capacitor. El capacitor, van a encontrar ustedes diferentes definiciones, descripciones de lo que es un capacitor. Básicamente, un capacitor es un arreglo, es un elemento que está constituido por dos placas paralelas que son conductoras y que están por un aislante. Este aislante, se refería a él como un dieléctrico. Entonces, este elemento me va a permitir almacenar una distribución de cargas, carga positiva en una placa, carga negativa en la otra placa. Cuando existen ciertas condiciones, entonces, este elemento me va a permitir almacenar todas estas cargas distribuidas, la positiva y la negativa de una y en otra, pero también cuando le proporcionamos el hecho de que esta carga puede ser distribuida o puede ser proporcionada a una parte del circuito, ¿ok? De hecho, seguramente aquellos que han estado manejando este tipo de elementos en algún laboratorio, muchas de las veces luego dicen descarga el capacitor, y lo que hacen es entonces quitan el capacitor del circuito, y lo que hacen es las dos terminales las unen o las colocan sobre una superficie metálica. Eso lo que está ocasionando es básicamente que fluya toda una cantidad de corriente brutal, ¿sale? Una cantidad de corriente de manera instantánea, y lo que está ocasionando es entonces que toda esta carga que se había almacenado se va a disipar, ya que la corriente va a estar circulando.
Un ejemplo físico de aquellos que no han estado manejando capacitores lo podemos nosotros observar en esta figura del lado izquierdo, en la cual podemos nosotros ver que hay diferentes capacitores. Estos que son los cilíndricos son capacitores que básicamente tienen adentro un líquido, ¿vale? Es un material que es el dieléctrico, pero este material bajo ciertas circunstancias puede ser peligroso, ¿ok? Debido a que miren, por ejemplo, me voy a referir a este capacitor que estoy apuntando en color negro. Hay dos placas metálicas y aquí tienen sus terminales. Entonces, aquí tienen una línea punteada que está en color azul. Por lo regular, esto es lo que está indicando que esto es el negativo. Entonces, tienen una polaridad. Cuando el capacitor no se conecta de manera adecuada en la polaridad del circuito y además se le proporciona una cantidad excesiva de energía que es lo que podría almacenar, entonces lo que puede suceder es de que sobre el capacitor tiene una parte metálica. En esta parte metálica tiene como una Y. Está como marcado, como si fuera una Y. Esto está hecho a propósito, los fabricantes lo hacen, debido a que cuando se le proporciona una excesiva cantidad de energía, entonces se disipa mucho calor dentro de este elemento, y lo que empieza a hacer, lo que están evitando de hacer es de que todo ese dieléctrico líquido que está dentro se va a calentar. Entonces, estas placas metálicas se abren. Si ustedes han visto esa película de Alien, en el cual sale el monstruito que se abre del capullo, pues básicamente cuando se abre, eso es lo que va a suceder en la parte de aquí arriba, se abre. Entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado, porque cuando ustedes están armando un circuito, Inges, eviten poner la cara sobre el circuito, ya que esto, he visto algunas veces cómo termina siendo expulsado dieléctrico, y bueno, no solamente sale a una velocidad como una velocidad muy alta, sino que además sale caliente. Entonces, imagínense que esto pues les pueda pegar en la cara, entonces puede ser muy, pero muy peligroso. Es por eso que esta parte metálica pues siempre está apuntando hacia arriba, ya que cuando se sobrecarga, pues material dieléctrico sale disparado hacia arriba. Entonces, eviten colocar la cara sobre el capacitor cuando ustedes estén trabajando con él. Estos elementos que ustedes tienen aquí abajo también son capacitores, solo que a diferencia de los anteriores, el dieléctrico es un cerámico. También puede suceder el hecho de que se sobrecargue, y aquí este material cerámico básicamente termina rompiéndose. Si ustedes han ido ahí algún día de campamento, ponen una fogata y acercan una piedra, pues el mismo calor lo que hace es calienta la piedra, y ya cuando sobrepasa cierta temperatura, pues la piedra básicamente termina quebrándose. Pero al momento de quebrarse también salen disparados algunos pedazos de la piedra que pues en algún momento puede pegarles a ustedes. Lo mismo va a pasar aquí, ¿sale? Pero pues desde mi punto de vista, luego estos capacitores a ver, no son tan peligrosos como los de arriba. No quiero decir que estos no pudieran tener un efecto. Los ingenieros eléctricos no manejan capacitores, yo les llamo bazucas. Son capacitores que pueden almacenar una cantidad de energía muchísimo más grande que los que ustedes tienen aquí. El arreglo de capacitores, los ingenieros eléctricos lo van a estar manejando porque pueden ser utilizados pues para almacenar cierta cantidad de energía, pueden también ser utilizados para rectificar corriente, voltaje. Bueno, tiene una serie de aplicaciones muy, muy importantes. Los ingenieros físicos, se han escuchado hablar del doctor Arturo, se me fue el nombre. Se me fue su apellido. Bueno, ahorita me acuerdo. Pero este profesor en la UAM tiene un laboratorio que es un laboratorio de
plasmas y altas energías. Él lo que tiene es un arreglo de capacitores, el cual pues los pone a cargar, y una vez ya cargados, entonces genera una descarga eléctrica, es como si fuera un rayo, y bueno, para los físicos es plasma. Él se dedica a utilizar este tipo de arreglos con capacitores para generar descargas eléctricas, para estudiar la forma, incluso también para estudiar algún tipo de partículas que se generan durante la descarga. Ok, claro que esto cuando él lo hace, lo hace bajo ciertas circunstancias. De hecho, los capacitores están afuera de, bueno, no afuera, están dentro del laboratorio, pero están conectados a lo que le llaman una cámara de vacío. Entonces, él previamente lo que hace es llena esta cámara como si fuera una olla express de aceite, saca todo el aire para generar un vacío, y lo que él hace es, cuando ya están cargados los capacitores, entonces digamos que genera un cortocircuito o ocasiona que toda esa descarga se dirija a, puede ser aquí también un interruptor, el hecho de que toda esa descarga se dirija a un par de terminales con los cuales se puede generar o se puede dirigir toda esta corriente para generar el rayo. Y bueno, tiene una cámara por ahí que le saca una fotografía súper instantánea. Está muy impresionante. Su laboratorio está por ahí cerca de los laboratorios los talleres de CIATS. Entonces, cuando regresen, si ustedes andan por ahí, van a encontrar por ahí un laboratorio. Siempre está cerrado por cuestiones de seguridad. Cuando está trabajando, siempre tiene que haber al menos 2 personas, pues vigilando el hecho de que que no pase nada, y si llegara a pasar algo, bueno, pues la otra persona debería también de proporcionar ayuda o ir por ayuda, ¿no? Pero bueno, este tipo de capacitores, Inges, a pesar de que son pequeñitos, también tienen deben de tener cierta precaución en su manejo, ¿sale? Ahora, la manera de cómo nosotros los vamos a estar representando en nuestros circuitos van a ser mediante un arreglo de 2 líneas que están en paralelo, y podemos nosotros encontrar en los circuitos que hay capacitores no polarizados o un capacitor, aquí tengo un error, debe de ser un capacitor polarizado. Este capacitor polarizado, esta curva, esta línea que está aquí a la derecha, que está la curva, es el negativo. ¿Ok? Estos son los capacitores electrolíticos, aunque también pueden encontrar capacitores variables. Bueno, no nos vamos a meter básicamente con todo el tipo de capacitores que existen, porque aquí lo que nosotros vamos a enfocar básicamente va a ser a los parámetros eléctricos. Como el capacitor básicamente va a estar almacenando una carga, hay una expresión matemática que me va a permitir determinar cuál es la carga almacenada en este elemento. Y para encontrar cuál es la carga almacenada, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar el voltaje entre las terminales del capacitor por un parámetro que es definido como la capacitancia del capacitor. Esta capacitancia lo que va a representar es cuál es su capacidad para poder almacenar una energía. Si nosotros hacemos una analogía de este elemento, por ejemplo, con un tinaco pequeñito no me va a poder almacenar gran cantidad de agua, pero un tinaco muchísimo más grande me va a poder almacenar mayor cantidad de agua. En términos generales, esto es a lo que se refiere la capacitancia, y la capacitancia está definida por esta expresión, en donde podemos aquí ver que influye el área de las placas metálicas, la distancia entre las placas metálicas, y este parámetro, que esta letra, la épsilon, lo que va a definir es la permitividad del material dieléctrico. Son propiedades de este material dieléctrico
y mediante estos 3 parámetros yo voy a poder determinar lo que es la capacitancia de este capacitor. Recuerden, mientras más grande sea la capacitancia, mayor energía voy a poder almacenar en este elemento. Bueno, considerando entonces que la carga almacenada en el capacitor es directamente proporcional al voltaje multiplicado por la capacitancia, lo que podríamos hacer es derivar esta expresión en ambos lados respecto a dt, a una diferencial de tiempo, para poder determinar cómo es de que se comportaría entonces esta expresión matemática en función del tiempo. Bueno, cuando hacemos esto, Inges, entonces del lado izquierdo lo que vamos a tener es una dq derivada entre ddt. Del lado derecho, lo que vamos a tener es la derivada de la multiplicación del voltaje por la capacitancia respecto del tiempo. Si ustedes recuerdan al inicio del curso, estuvimos nosotros hablando que cuando tenemos una variación de la carga respecto del tiempo, pues entonces no es más que nada corriente. Entonces, del lado izquierdo, lo que podríamos nosotros obtener es una expresión que va a definir el comportamiento de la corriente en un capacitor. La capacitancia, no lo mencioné previamente, pero es un parámetro constante. No podemos, se puede, porque hay capacitores que son variables, pero considerando que una vez ya fija la capacitancia, es un parámetro constante. Entonces, lo que quiero que observen, Inges, es de que esta expresión tiene pues un significado físico para nosotros. Y ese significado, entonces, lo que nos va a decir es lo siguiente. Si el voltaje está variando, yo voy a tener corriente. ¿Ok? Pero cuando el voltaje es constante, la corriente va a ser 0. ¿Y eso cómo lo podemos nosotros definir? Por el concepto de la derivada. La derivada de una constante, ustedes ya saben que es 0. ¿Ok? ¿Qué significa entonces esto? Lo que nosotros vamos a empezar a analizar, Inges, es el comportamiento del capacitor, pero me voy a adelantar a la conclusión que ustedes van a ver en todo este análisis. Lo que significa es, cuando se le proporciona un voltaje al capacitor, el capacitor se está cargando. Entonces, ¿qué significa? Pues el voltaje en las terminales del capacitor va a ir incrementándose, pero va a llegar un momento en donde el voltaje va a ser constante. ¿Por qué? Porque ya se cargó, o sea, ya llegó a su capacidad total. Y como el voltaje ya no va a estar variando, entonces la corriente se hace 0. Entonces, mientras el capacitor se esté descargando, mientras el capacitor se esté cargando, va a haber un flujo de corriente a través del capacitor. Pero cuando ya se cargó el capacitor, la corriente va a ser 0. ¿Qué significa eso, Inges? Lo que significa es de que el capacitor, bajo ciertas circunstancias, se puede comportar como un interruptor, en el cual cuando hay variación de voltaje, yo voy a tener una corriente, pero cuando el voltaje entonces ya es constante, no hay corriente. ¿Ok? Esto nosotros también lo hemos descrito mediante el concepto de circuito abierto. Lo que significa es que cuando el voltaje en el capacitor ya es constante, yo voy a tener presente un voltaje en las terminales del capacitor, ¿ok? Pero la corriente va a ser 0. Eso no, está muy relacionado con el concepto de circuito abierto. Entonces, esta expresión va a ser muy importante de ahora en adelante porque la vamos a estar manejando a lo largo de estas 3 clases, ¿ok? Ahora, por otro lado, es muy importante mencionar que el voltaje en un capacitor no puede cambiar abruptamente, pero sí la corriente, ¿ok? El voltaje en el capacitor, una vez de que se llenó, entonces va a poder ser descargado, pero este voltaje va a variar suavemente, ¿ok? Pero la corriente del capacitor es así, puede cambiar muy abruptamente. Esta es otra de las cosas que van a tener ustedes presentes.
Como nosotros también sabemos que la potencia en un elemento es voltaje por corriente y la corriente del capacitor ya la definimos, pues simplemente tomando esta expresión, sustituyéndola aquí, podemos ahora encontrar que la potencia del capacitor está dada por esta ecuación. ¿Okay? También ustedes la van a ocupar esta ecuación en una de las tareas. Miren, considerando nosotros que tenemos un elemento, un capacitor de 1 milifaradio, y olvidé decir que las unidades del capacitor está dada en faradios. ¿Okay? Esa va a ser la unidad básica con la cual vamos a estar manejando la capacitancia. Bueno, considerando que tenemos entonces un capacitor de 1 milifaradio, nos están proporcionando cómo es el voltaje, la variación del voltaje en un capacitor en un tiempo que va de 0 a 2 segundos. Lo que quiero que observen es el voltaje, entonces va incrementándose en un intervalo de tiempo de 1 segundo, pasa de 0 a 10 volts. Después de 1 segundo, ahora este voltaje va a empezar a disminuir. ¿Okay? Vean que esto es a lo que me refiero. El voltaje en el capacitor no va a cambiar abruptamente. Cuando llega a este punto, pues ahora ya se cargó, ahora empieza a descargarse. En este ejercicio, lo que nos están solicitando es encuentra la corriente en el capacitor. O sea, tenemos entonces nosotros que hacer uso de esta expresión matemática. Y esta expresión matemática lo que nos dice es la capacitancia hay que multiplicarla por la derivada del voltaje respecto del tiempo. La capacitancia es una constante y aquí la tenemos. ¿Okay? Por tanto, lo que nosotros tendríamos que hacer es encontrar las expresiones matemáticas del voltaje en los intervalos de tiempo de 0 a 1 y de 1 a 2. Es algo que ustedes ya saben hacer a estas alturas del trimestre y bueno, de 0 a 1 podemos decir entonces que el comportamiento del voltaje es de 10 veces T y de 1 a 2 es menos 10 veces T más 20. Ojo con esto, INGC, tengan mucho cuidado porque recuerdo que en el primer examen les puse un ejemplo por ahí y algunos omitieron encontrar de manera adecuada cuál es la expresión de ese parámetro eléctrico. No recuerdo si fue corriente o voltaje, pero tengan simplemente cuidado. ¿Ok? Ahora, como ya tenemos entonces cómo es de que varía el voltaje, la expresión matemática de este elemento en función del tiempo, pues simplemente lo que tendríamos que hacer es sacar la derivada de estas dos expresiones para estos mismos intervalos de tiempo. ¿Ok? Cuando obtenemos la derivada del voltaje en el primer intervalo de tiempo, pues es la capacitancia de 1 milifaradio multiplicado por la derivada de 10 veces de T, y eso entonces nos va a dar que la corriente es de 0.01 amperes. Pero lo que aquí también es importante es de que esta corriente está dada nada más para el intervalo de 0 a 1. Hay que obtener también la derivada del intervalo de 1 a 2. Y aquí observen entonces que al momento de sacar la derivada y multiplicarla por la capacitancia, ahora esta corriente es menos 0.01. Si nosotros graficamos entonces el valor de la corriente en función del tiempo, vean cómo en el intervalo de 0 a 1 la corriente tiene una magnitud de 0.01, ¿ok? Y es positiva. Pero cuando analizamos el intervalo de tiempo de 1 a 2, ahora la magnitud de la corriente es la misma, pero ahora es negativa. ¿Esto qué significa? Que cuando el voltaje entonces estaba incrementándose, la corriente entonces iba en una dirección, pero cuando el voltaje empieza a disminuir, ahora el sentido de la corriente va a cambiar. Esto básicamente nos estaría proporcionando una idea de que en el intervalo de 0 a 1 el capacitor se está cargando y de 1 a 2 ahora el capacitor se está descargando. Observen que aquí la corriente sí cambia abruptamente, es decir,
cambia de un valor de 0.01 a un valor de menos 0.01. Esto es lo que luego se define como discontinuidades en el comportamiento de una variable. Pero el voltaje no cambia abruptamente. Esto es a lo que me refiero entonces con este concepto de que el voltaje en un capacitor no puede cambiar abruptamente, pero sí la corriente. ¿Ok? Bueno. En esta última parte ya de la clase, Inges, vamos a agarrar vuelo y lo que quiero es de que a partir del lunes vayan haciendo una hoja de apoyo para poder entonces tener a la mano las expresiones matemáticas que vamos a estar describiendo de este circuito muy en lo particular. Este circuito va a ser muy importante para poder comprender cuál es el comportamiento del capacitor para cuando ya se cargó o cuando se está cargando o cuando se está descargando. Es por eso que en la literatura ustedes van a encontrar este circuito como un circuito RC, R por la resistencia, C por el capacitor. En este circuito, vean que tengo aquí una fuente de voltaje, me está entregando un voltaje constante, pero lo que tenemos aquí son 3 posiciones, en la cual este interruptor puede estar abierto, ¿ok? Eso significa que cuando el interruptor está en la posición 0, pues no hay voltaje, no hay corriente en ninguno de estos 2 elementos, pero sí tengo el voltaje presente sobre este elemento de la fuente. Cuando el interruptor se cierra, entonces lo que tenemos es una configuración en serie de la fuente de voltaje, el resistor y el capacitor. Y cuando el interruptor pasa de la posición 1 a la posición 2, entonces lo único que tenemos es una configuración en serie que está dada por el resistor y el capacitor. ¿Qué significan estas 3 posiciones? Bueno, lo que significan es, en la posición 0 son las condiciones iniciales. Cuando nosotros activamos el interruptor o llevamos el interruptor a la posición 1, lo que vamos a ocasionar es que la energía entonces, o el voltaje que tiene esta fuente va a ser proporcionada al arreglo en serie del resistor y el capacitor. ¿Qué significa eso? Que vamos a hacer fluir una corriente a través del capacitor para cargarlo, ¿ok? Y entonces, si este interruptor se mantiene por largo tiempo, lo que vamos a poder ocasionar es de que se va a cargar el capacitor a su totalidad. Después de que ya se cargó el capacitor, entonces ahora este interruptor, como estaba en la posición 1, lo podemos llevar a la posición 2 y de esta manera ahora el voltaje que tiene almacenado el capacitor se lo va a proporcionar al elemento resistivo. Estos son los 3 escenarios. Entonces, nada más para comenzar, en la posición 1, que son las condiciones iniciales, no pasa nada, ¿ok? O sea, no pasa nada en términos de que no hay corriente, no hay voltaje. Cuando el interruptor lo llevamos a la posición 1, entonces, este es el circuito que tenemos que manejar. Vean que aquí me estoy olvidando de este alambrito 2, porque realmente no está siendo parte del análisis. Y entonces, en la posición 1, tenemos nosotros que analizar o encontrar una expresión matemática que me defina cómo es el comportamiento del voltaje y de la corriente sobre el capacitor. Lo que podríamos nosotros comenzar a hacer es aplicar un LKB a lo largo de esta malla. Podríamos decir que hay una subida, una bajada y una bajada. Lo que tiene la fuente lo va a proporcionar tanto al resistor como al capacitor. Entonces, el LKB no es más que nada una subida de voltaje, una caída de voltaje en el resistor, una caída de voltaje en el capacitor, y eso lo igualamos a 0. Otra manera de expresar también esta misma expresión simplemente es colocando el voltaje del resistor y del capacitor del lado derecho, y nosotros lo que también debemos de tener presente es que en esta configuración los 3 elementos están en serie, por tanto la corriente que circula a través de estos 3 elementos es la misma. Si nosotros encontramos la corriente en un elemento, entonces va a ser la misma para los 3. Por eso es que aquí, en este diagrama, lo que estoy haciendo referencia es a la corriente del capacitor, pero si yo encuentro la corriente en el capacitor, va a ser la misma que pasa a través de la fuente y la misma que pasa a través de este resistor. Por eso la vamos a estar llamando la corriente IDC.
como nosotros sabemos por ley de Ohm que si determinamos la cantidad de corriente que pasa a través de este resistor multiplicado por la resistencia, pues entonces definimos lo que es el voltaje en R. Esta expresión matemática me va a definir el voltaje del resistor, pero vean, está en términos de la corriente del capacitor. ¿Por qué? Porque es la misma. ¿Sale? Entonces, están en serie. Entonces, ya tenemos una expresión matemática del voltaje del resistor. Esta expresión matemática la podríamos sustituir, entonces, en el LKB. Pero también lo que nosotros sabemos es que la corriente del capacitor está dada como la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Si esta expresión, entonces, nosotros la utilizamos, y la sustituimos aquí, entonces el voltaje del resistor entonces va a estar dado como la resistencia multiplicada por la corriente del capacitor, más el voltaje del capacitor igual a lo que proporciona la fuente. Dense cuenta que esta expresión matemática no es más que el LKB, la ley de voltajes de Kirchhoff, en esta malla, pero lo que estamos nosotros haciendo uso es que la corriente es la misma para los tres elementos, y el otro punto es que la corriente del capacitor, entonces la podemos también expresar de esta manera. Al momento, entonces, de dividir esta expresión matemática por esta constante R de C, lo que podemos hacer es arreglar o acomodar los términos para llevar esta expresión matemática a esta forma. ¿Okay? Si nosotros también consideramos que el inverso de R de C es una constante A, entonces esta expresión matemática también la podemos expresar de esta manera. ¿Okay? Seguramente ustedes están haciendo por ahí recapitulación de cuando llevaron su curso de ecuaciones diferenciales. Ecuaciones diferenciales, entonces, eran expresiones muy similares a las cuales les estoy colocando aquí. ¿Okay? Nosotros no vamos a estar resolviendo ecuaciones diferenciales, ¿sabe? Porque lo que nosotros tenemos que tener bien claro es cómo es el comportamiento del capacitor cuando se está cargando, cuando ya se cargó y cuando se va a descargar. Y para eso me van a servir entonces estas expresiones matemáticas. Ahora bien, lo vamos a retomar más adelante. Seguramente alguien está preguntando, bueno, ¿y de dónde salió esta variable A, no? Esta variable A es muy importante porque, como es el inverso de la multiplicación de la resistencia por la capacitancia, estos dos numeritos se van a convertir en una constante de tiempo. Esta constante de tiempo, dependiendo de sus valores, me van a decir o me van a dar una idea de qué tan rápido se va a descargar o cargar el capacitor. ¿Sale? Y en la literatura, por eso es que luego manejan esta variable como el inverso de la resistencia multiplicada por el capacitor. ¿Sale? Solo que aquí nosotros para ahora analizar la ecuación diferencial, pues este inverso lo estamos nosotros representando como una constante A, ¿okay? Que no nos debe de distraer del todo. A partir de esta ecuación diferencial, en su curso, lo que ustedes proponían es que la solución general del voltaje en el capacitor va a ser función del tiempo, pero a su vez va a depender de dos escenarios. Uno es el voltaje en condiciones homogéneas y el otro es el voltaje en condiciones particulares. ¿Okay? El voltaje en condiciones homogéneas está dado de esta manera, ¿sale? Pero el voltaje en condiciones particulares va a depender de cómo se esté proporcionándole una señal de excitación al circuito. Cuando este elemento de voltaje es un voltaje constante, entonces nosotros vamos a decir que el voltaje en condiciones particulares es una A.
En algún momento dado, los que lleven circuitos eléctricos 2 van a poder considerar que en lugar de una fuente de voltaje constante puede ser una fuente de voltaje sinusoidal. Entonces, bajo estas condiciones, que es una fuente de voltaje sinusoidal, ahora aquí el término está dado como una función seno más una función coseno, pero va a depender mucho de cómo estén ustedes alimentando el circuito. Nosotros, en esta parte del análisis del capacitor, simplemente vamos a considerar que son voltajes constantes. Ahora bien, como nosotros ya tenemos el voltaje en condiciones homogéneas y el voltaje en condiciones particulares, si nosotros sustituimos estas dos soluciones en la solución general, nosotros lo que vamos a encontrar es que la variable K y la variable A son unas incógnitas y las tenemos que determinar. Esta variable A no es una incógnita. ¿Por qué? Porque es el inverso de la resistencia multiplicada por la capacitancia. ¿Qué significa eso? Pues significa que si conocemos el valor del resistor y la capacitancia, entonces podemos nosotros determinar esta constante A. Y vean cómo está aquí, es una exponencial a la menos A de T. Eso significa entonces que este valor de A pues va a afectar directamente a este parámetro y me va a decir qué tan rápido o lento se va a cargar o a descargar el capacitor. Bueno, lo que vamos nosotros a tener que hacer es el análisis para encontrar cuál es el valor de K y el valor de A. Y para ello, entonces, vamos nosotros a sustituir la solución de las condiciones particulares en la ecuación diferencial. Es decir, lo que tendríamos que hacer, déjenme cambiar aquí de puntero, lo que tendríamos que hacer es tomar este valor y sustituirlo entonces aquí, pero también aquí. Eso es lo que ustedes hacían en su curso de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Para ello, entonces, ahora me va a quedar que la ecuación diferencial, pues no es más que nada la derivada de A más una A entre un R de C, ¿ok? A es una constante y pues la derivada de una constante básicamente es 0, ¿ok? Entonces, esto pues nos está llevando a que solamente vamos a tener que manejar un parámetro del lado izquierdo y un parámetro del lado derecho, un término del lado izquierdo y un término del lado derecho. Como tenemos RDC del lado izquierdo y RC del lado derecho, pues miren, vean, se cancelan. Vean que de manera automática, entonces este análisis lo que nos está diciendo es que el valor de A es directamente el valor de la fuente de voltaje. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que de esta ecuación, de esta solución general, ahora ya podemos decir que conocemos el valor de A, que es ahora E, pero el valor de E es el valor de la fuente, ¿vale? Si conocemos el valor de la fuente constante, entonces pues va directamente sustituido aquí, ¿ok? Ahora, tenemos que considerar también que las condiciones iniciales, que es cuando el interruptor estaba abierto, no pasa nada, es decir, no hay corriente, no hay voltaje, ni en el resistor ni en el capacitor. Si nosotros utilizamos la solución general que hemos nosotros determinado hasta este momento, considerando las condiciones iniciales, lo que nos estaría diciendo es que cuando T vale 0, ¿vale? Porque son las condiciones iniciales, entonces todo este valor sería 0, porque el voltaje en el capacitor es 0 para condiciones iniciales. Y vean entonces que ahora este valor de aquí, como este, también lo podemos sustituir como un 0. Y eso entonces nos está llevando, vamos a tener una exponencial a la 0. ¿Okay? Y esta exponencial a la 0 pues no es más que nada un 1. Entonces, los términos que están ahora siendo considerados en la solución general nos llevan entonces a establecer que como la exponencial a la 0 es un 1, tenemos un K más E igual a 0. Por tanto, lo que tendríamos aquí es que el valor de K es directamente el valor de E.
Este valor, entonces ahora puede ser sustituido aquí en la solución general, o incluso, ¿no? También puede ser sustituido aquí, ¿sale? Cuando nosotros sustituimos ese valor ahora en la solución general, lo que vamos a tener, señores ingenieros, no es más que nada el voltaje del capacitor en función del tiempo, ¿ok? Que está dado como... perdón, que está dado como, oigan, aquí tengo un error, aquí tengo un error, señores ingenieros, lo voy a corregir. Tengo aquí K más E y aquí debería de ser un más. Al momento de despejar aquí el valor de K, esto debe ser K menos E, ¿ok? Entonces, ya cuando sustituimos este valor de K, aquí me debería de quedar un menos. Por eso es de que lo que estoy haciendo aquí en esta última expresión que está marcada, entonces sería despejar el valor de E, bueno, acomodar el valor de E para ahora decir que E multiplica a 1 menos la exponencial de esto. Y aquí también me falta un valor de menos, ¿sale? Bueno, esta expresión matemática, Inges, les voy a pedir que la tengan presente, porque lo que me va a permitir es determinar el voltaje del capacitor para cualquier instante de tiempo cuando tenemos esta configuración y cuando nosotros estamos utilizando un voltaje constante que está alimentando al arreglo del resistor y del capacitor. Como nosotros ahora tenemos esa expresión matemática, lo que se hace tradicionalmente es darle valores a la T, pero en este caso lo que les voy a mostrar es que el valor de T lo voy a poner en términos de RDC, ¿sale? Porque si yo sustituyo aquí en esta T un múltiplo de RDC, pues entonces voy a tener RDC entre RDC, eso me da 1, pero también voy a poder tener 2 veces RDC entre RDC me da un 2, que simplemente son valores que van a estar aquí asociados con esta exponencial. Bueno, lo que tienen en pantalla es lo siguiente. Estoy dándole varios valores al valor de T en términos de este término que ahora lo estoy llamando el tau, pero tau no es más que nada RDC, ¿ok? Entonces, lo que nos va a decir esta expresión es lo siguiente. Cuando nosotros sustituimos para un tiempo t igual a 0 en esta expresión, entonces vamos a tener aquí una exponencial a la menos 0 entre RDC, pero esto pues no es más que nada un 1. Y vean cómo tengo un 1 menos 1, pues entonces me da un 0. El valor de E es el valor de la fuente de voltaje, ¿ok? Y es un voltaje constante, pero entonces como aquí tengo yo un 0 multiplicado por un valor de la fuente, pues simplemente entonces me está diciendo que el voltaje del capacitor para el instante de tiempo 0 es 0 volts. Cuando nosotros ahora sustituimos en la variable de tiempo un múltiplo de RDC, entonces ahora vean que aquí tengo RDC entre RDC. Eso no es más que nada un 1. Si ustedes hacen esta expresión, esta operación matemática en su calculadora, les va a quedar un 1 menos un numerito, ¿sale? 0.28, si no mal recuerdo, una cosa así. Por eso es de que cuando restan ese 1 menos 0.28 me va a dar un 0.63, pero recuerden que está multiplicado por un E. ¿Qué significa? Lo que significa es que transcurrido un tiempo, ¿sale? R veces C, o sea, un instante de tiempo, entonces el voltaje del capacitor va a pasar de 0 a 0.63 veces el valor de la fuente de voltaje. ¿Ok? O sea, 0.63 veces el valor de la fuente de voltaje significa que ya está por arriba de la mitad del valor de voltaje. Y así nos vamos, Inges, dándole valores, entonces, esta expresión matemática. Observen que para un tiempo ya de 5 veces tau, entonces el voltaje en el capacitor ya casi igualó al voltaje de la fuente. Si nosotros graficamos eso,
entonces el voltaje del capacitor, vean cómo va incrementándose. Y lo que quiero que observen es, si el interruptor se queda por largo tiempo, lo que nosotros vamos a ocasionar es de que el voltaje en el capacitor va a igualar el voltaje de la fuente, de voltaje, ¿ok? Por tanto, vean cómo el voltaje se vuelve constante. Y si el voltaje es constante, habíamos entonces acordado que entonces eso va a ocasionar que la corriente sea cero. ¿Cuándo? Solamente cuando ya el capacitor se ha cargado por completo. Pero en este primer tramo que está cargándose, la corriente es distinto de cero. ¿Ok? Este valor, cuando ya se cargó el capacitor, es lo que vamos a estar nosotros refiriendo más adelante en el análisis como el voltaje del capacitor cuando ya se cargó, y en la literatura lo refieren como el VC de cero. ¿Ok? Bueno, ya para acabar casi con este análisis, Inges, observen, tenemos una expresión matemática del voltaje del capacitor y sabemos que la corriente del capacitor está dado de esta manera. Por tanto, lo que podemos hacer aquí es sustituir el voltaje, obtener la derivada, y después de unos pasos algebraicos podemos ahora determinar que la corriente del capacitor está dada entonces por esta expresión matemática. ¿Vale? Vean que este término que yo tengo aquí es un término constante y no es más que nada el voltaje de la fuente dividido entre el resistor. Y eso está multiplicando a un parámetro de la exponencial de menos t entre R de C. Si le damos valores, entonces, también a este parámetro del tiempo, en términos de R de C, lo que vamos a observar, lo que podemos obtener son los valores de la corriente en el capacitor para distintos tiempos. Y vean cómo ahora, entonces, originalmente para el tiempo t igual a 0, de manera automática, la corriente es el voltaje dividido entre la resistencia. Esto es ley de Ohm, ¿ok? Pero conforme pasa el tiempo, vean cómo la corriente del capacitor, entonces ahora va a disminuir. Antes era voltaje entre resistencia, ahora va a ser 0.36 veces el voltaje dividido entre la resistencia. Y para otro tiempo, la corriente disminuye, y para otro tiempo la corriente disminuye. Vean cómo ahora la corriente básicamente entonces tiende a disminuir. Si nosotros graficamos, entonces la corriente del capacitor, vean cómo para tiempos muy largos, lo que vamos a ocasionar, perdón, aquí se me fue, pero lo que vamos a ocasionar es de que la corriente va a ser cero. ¿Sabe? ¿Qué significa? Lo que significa es que el capacitor ya se cargó. ¿Sale? Esto, Inges, entonces, me va a permitir considerar que el capacitor se comporte como un circuito abierto, porque tengo voltaje, pero la corriente es cero. ¿Ok? Y por ley de Ohm, sabemos que el voltaje en el resistor es la corriente multiplicada por la resistencia. Como ya obtenemos entonces la corriente del capacitor, pues la sustituimos, multiplicamos, y esta expresión es el voltaje del resistor. Nuevamente, si le damos valores a esta variable de t, entonces vean lo que está pasando con el voltaje en el capacitor. El voltaje en el capacitor en el instante de tiempo t igual a 0 es igual al de la fuente, ¿sale? Pero conforme transcurre el tiempo, entonces este voltaje va disminuyendo. Y el voltaje, entonces, sobre el resistor, básicamente va a ser cero. ¿Sale? Lo cual, nuevamente, podemos decir que este voltaje en el resistor, entonces, como va a ser cero, no hay corriente. ¿Okay? Y bajo esas condiciones, entonces, nuevamente el capacitor lo voy a poder considerar como un circuito abierto. Inges, dejo hasta aquí la clase. Vamos a retomar el lunes el análisis de lo que ahora va a suceder cuando el interruptor pasa a la posición 2, ¿ok? En el cual solamente tenemos el resistor y el capacitor. El viernes nos vemos a las 11:30 para que ustedes puedan
responder su examen. Que tengan una excelente mitad de semana, Inges, cuídense mucho. Hasta luego.